Buenas noches, Javier. Trabajar en el turno de madrugada cambió la manera en que veo el mundo. Y no hablo solo de sueño. Me llamo Marcos. Tengo 30 y tantos. Trabajo en una planta desalinizadora en la costa de Galicia. El turno es un asco. De 26 a 7. 4 noches seguidas, 3 libres y vuelta a empezar. Al principio era buen dinero, pocas quejas, café fuerte y compañeros que, como yo, tenían más deudas que sueño. Uno se acostumbra a cualquier rutina, hasta que la rutina empieza a responder de vuelta, con cosas que no se explican por cansancio. La planta queda fuera de la ciudad, donde la carretera se estrecha y hay cartel de aviso de niebla. En esos turnos la línea entre noche y día se disuelve. Conduces por la costa con la radio apagada porque el viento parece arrancar las palabras del aire. Para quien no conoce, Galicia guarda cosas. Niebla que entra en los huesos, cementerios con muros bajos, leyendas antiguas que los viejos cuentan en una lengua que huele a mar y a musgo. Yo no creía en nada de eso. Yo creía en lo práctico. Reloj, llave, turno. La primera vez que noté que algo no era solo cansancio, fue una madrugada de marzo, cuando la marea estaba alta y la niebla venía como mano lenta. Estaba terminando el cambio de turno, inspección de rutina en las bombas, todo iluminado por reflectores que cortaban la oscuridad como cuchillos. Vi una figura en el camino de acceso, alguien parado, encorvado de espaldas, y pensé en un trabajador que había perdido la ruta. Llamé, nada. Fui hasta allá, y no había huellas en el barro. Nada que explicara la presencia. Solo un abrigo empapado tirado sobre la tapa de una caja eléctrica, mojado, pesado, y el sonido lejano de algo golpeando contra metal, rítmico, casi musical. Tomé el abrigo, miré hacia la nada, y me reí solo. Debía haber sido el viento. Volví a la sala de control y se lo conté a Lucía, que hizo un gesto con la cabeza y cambió de tema. En el turno de madrugada, todos tienen historias, y nadie sabe qué hacer con ellas. De a poco las cosas fueron volviéndose menores y más desagradables. Herramientas que desaparecían por minutos y reaparecían en un rincón ya revisado. El olor a sal y diésel que a veces traía un aroma dulzón, como si alguien hubiera mezclado mar y azúcar quemado. Las alarmas que sonaban a horas exactas. 3 minutos, 7 minutos, 15. Y cuando verificábamos no había falla, ningún sensor fuera de lugar. La máquina registraba picos que el ojo humano no veía, y en el log solo había números, fríos, sin significado. Anotábamos, marcábamos, llamábamos a mantenimiento, y al día siguiente venía con menos paciencia. Empecé a notar otro patrón, las sombras. No las que producían los postes con la luz obvias, sino sombras que se agrupaban en las áreas donde nadie trabajaba de noche, cerca del depósito de químicos, en la escalera que lleva al tanque B, detrás del galpón de mantenimiento. A veces sentía que alguien estaba detrás de mí antes de oír los pasos. No es la paranoia con la que uno bromea en el bar, es una presión en el cuello, como si un soplo frío hubiera quedado después de que alguien pasara. Una vez, en la sala de inspección, el monitor de cámaras se congeló en una imagen. La escalera del tanque estaba vacía, pero había una forma larga, estirada, apoyada en el pasamanos con una inclinación incorrecta. No era humano, era demasiado vertical, curvada como quien se dobla tratando de escuchar. El feed volvió segundos después, y la imagen ya no existía. Revisé el tramo, cuadro a cuadro, y solo faltaba un pedazo en medio, una mancha, como si el video hubiera decidido omitir aquello. Llevé la grabación a mi jefe, alegó fallo de compresión y mandó archivarla. En el archivo, sin embargo, ese pedazo fue sustituido por silencio. Lo que empeoró no fueron las apariciones, que, admito, me tomaron por sorpresa, sino las conversaciones que empezaron por debajo del concreto. Un compañero, Rafa, desapareció por 20 minutos durante un turno y volvió pálido, con los ojos llenos de agua salada. Dijo que oyó voces debajo del mar. Su expresión no encajaba con broma. Parecía que alguien le había golpeado con una pregunta y le había llevado todas las respuestas. Otro,
Juró que una de las herramientas que desapareció volvió con dientes pequeños grabados en el mango, finos como marcas de navaja, y que en el bolsillo había arena que no era de la playa. Era arena de algo que nunca había visto. Nadie se rió de eso. Nadie lo comentó en la reunión mensual. Las anotaciones quedaron en el cajón de la jefatura, donde palabras extrañas se juntaban al papel y desaparecían en la pila. Intenté racionalizar. Borré horas de sueño. Metí demasiado café. Empecé a correr al final del turno para quitar la sensación de peso del cuerpo. A veces cerraba los ojos y veía reflejos que no eran mi rostro. Un hombre con ropas antiguas, mojadas, mirando por encima del hombro, como si hubiera atravesado un mapa del tiempo. Sueños así llegan saturados de olor, yodo, humo, tierra mojada. Despertaba con la boca seca y por la mañana la impresión permanecía, pegada, como si hubiera dejado allí un pedazo de mí. En la tercera semana empezó el toque. No toque físico, toque por insinuación. Encontraba papeles arrugados en bolsillos de chaquetas que nadie había usado. Frases cortas, recortadas. No devuelvas. Él espera. Estaban escritas en caligrafía de máquina, como las antiguas máquinas de escribir de los registros. Uno de esos papeles apareció en mi mesa, debajo del teclado, cuando llegué al turno de las 3 UH. Era pequeño, una tira con 2 palabras. Él llama. La pluma de la sala temblaba, y sentí ganas de romperlo, quemarlo, arrancar la noche de esa planta entera. En vez de eso, lo guardé, porque guardar es la actitud más humana cuando queremos recordar que algo sucedió. Guardar es la forma más clara de no perder la prueba de que estamos vivos. La llegada del invierno trajo niebla más cerrada y un silencio que pareció temblar. Ese mes vi a hombres viejos en la costa encender velas y colocarlas en recipientes de vidrio, no por turismo, no por fotografía, por respeto. Uno de ellos me miró a los ojos y sin conocerme dijo: «Ellos caminan donde el hombre sale a trabajar y olvida rezar». La frase tenía el peso de una sentencia. Yo no recé. Nunca fui de iglesia ni de santos, pero busqué algo parecido a rituales. Encender un cigarro en el punto exacto del silencio y quedarme un rato, solo para preguntar, en voz baja, ¿por qué? La respiración volvió más lenta, como si aquello reconociera la pregunta. La noche en que tomé el abrigo empapado, entendí que las cosas habían cambiado para siempre. Cuando el viento trajo un sonido metálico y lejano, el sistema de alarmas me llamó por mi nombre a través de los altavoces. «Marcos, desplácese hacia la puerta este». Una orden extraña, filtrada por estática. La voz parecía la mía, pero no lo era. Bajamos con 3 compañeros y la puerta estaba abierta, crujiendo de un modo que parecía una respiración vieja. Afuera, marcado en la tierra húmeda, había un círculo de pasos, muchos pasos, que iban y venían, siempre en la misma ruta, como si un grupo hubiera caminado alrededor de algo y luego desaparecido hacia el mar. En el centro del círculo, una cosa menor, una concha rota con líneas hechas por uñas finas y precisas. Sé que lo que escribo aquí puede sonar cursi, una mezcla de superstición y cansancio, pero cuando trabajas de noche y empiezas a ver el mismo patrón en rostros, herramientas, sonidos y hilos de tela, la razón se traba. Y esa falta de razón no es un consuelo, es una advertencia. Las semillas estaban plantadas. El miedo no vino de golpe. Fue creciendo como óxido, con el tiempo, hasta que el metal cedió. Vuelvo al turno esta noche. La marea apunta hacia adentro, y la niebla ya empieza a cambiar el mundo por sombras. Si esto es solo cansancio, entonces que el cansancio me explique por qué, cuando apago la luz de mi pequeño cuarto alquilado, escucho a alguien susurrar afuera. Y la voz repite, bajo, como si estuviera leyendo un nombre que yo no sé. Marcos. Dije que iba a volver al turno y volví. Era lo que sabía hacer. Marcar tarjeta, girar la llave del casillero, meter los brazos en la chaqueta fluorescente y fingir que la planta era solo una suma de válvulas y planillas. Fingir funciona hasta el momento en que las cosas empiezan a responder. Y esa semana todo pareció responder, no de una manera espectacular, no con apariciones de cine,
sino con pequeños desplazamientos que empujan la razón fuera de cuadro. Lucía fue la primera en notar que yo andaba distinto. «Tú estás escuchando, ¿verdad?», me preguntó, como si escuchar fuera un diagnóstico y no un síntoma. Le dije que no, que era solo sueño. Ella insistió. «El sueño no hace que un faro se encienda solo a las 3:33. Esa hora específica me cortó por dentro. Yo ya lo había notado, pero no quería nombrarlo. 3:33. Siempre la misma hora. El registro de energía mostraba un pico corto, como si la planta respirara hondo y aguantara el aire un instante antes de soltarlo. Nadie encontró falla. El ingeniero de mantenimiento dijo que era oscilación de red. Yo lo acepté porque aceptar también es un ritual. La niebla estaba peor. En el camino al trabajo la carretera desaparecía bajo los faros, y el mar parecía haber escalado el barranco. Había puntos en que el agua negra golpeaba contra las rocas con una furia que no combinaba con el viento débil. La radio local comentaba supersticiones, como siempre hacen de madrugada para llenar hueco. Un locutor viejo, acento de aldea, dijo riendo que la Santa Compaña no gusta de turnos de noche, gusta de quien camina sin rezar. Broma de viejo, pensé, pero cuando estacioné ya estaba con ese cuidado infantil de no pisar líneas, de evitar sombras más densas. Ridículo. Aún así, las evitaba. El turno empezó mal. Desapareció una llave inglesa grande, de esas pesadas que quedan colgadas en un gancho por el riesgo. 5 minutos de búsqueda y nada. Cuando decidí anotar la desaparición, la llave estaba acostada sobre mi cuaderno, con sal pegada al metal, como si alguien la hubiera sumergido en el mar y devuelto. Respiré hondo. Lavé la herramienta. Volví a la rutina. Intentar normalizar es otra forma de oración. Rafa, el que había vuelto pálido el otro día, pidió cambiar de sector. «El tanque B llama», dijo. Nadie se ríe cuando un adulto dice eso con el cuidado de quien pesa cada sílaba. Le dieron el almacén por unos días. Agradeció en silencio, los ojos siempre yendo hacia la ventana, como si contara algo afuera. João, el de las marcas de dientes en la herramienta, empezó a trabajar con auriculares, sin música, solo para tener un plástico cualquiera entre el mundo y la cabeza. Improvisamos barreras. El problema es que la planta tiene demasiadas puertas. Yo empecé a hacer anotaciones en un cuaderno de tapa negra. No era un diario. Eran listas, como si intentara domesticar la noche. Horarios de picos, olor extraño cerca del depósito de químicos, sombras en la escalera, alarmas que entran en bucle por 7 minutos exactos y paran sin intervención. Cuando haces listas, le das números a la cosa. Los números parecen paredes. Y yo necesitaba paredes. En la madrugada del miércoles al jueves, me llamaron por el altavoz. «Marcos, puerta este». El mismo mensaje de la otra vez, con la misma estática que masticaba las sílabas. Lucía me miró sin mirarme. Tomé la linterna y fui. La puerta este daba a una pasarela de metal que terminaba en un patio abierto. La niebla se movía como humo de hielo seco. Un mal escenario. Debajo de la pasarela, el sonido de gotas. Un goteo que no parecía agua dulce. Apunté la linterna. Las gotas que caían del pasamanos dejaban en el suelo pequeñas manchas blancas que, al tacto, eran sal. El metal sonaba distinto, más hueco, como si dentro hubiera un espacio lleno de aire húmedo. Pasé la mano y la piel quedó pegajosa. Eso no es como debería comportarse el metal mojado. Yo lo sabía. El cuerpo sabe cuando el mundo no sigue el manual. Volví a la sala de control porque el monitor del circuito interno había parpadeado. 3 cámaras, tanque B, escalera 2, corredor de los filtros, habían perdido la señal al mismo tiempo por 30 segundos. Cuando volvió la imagen, tomé la grabación para verla offline, con calma. En el frame en que la imagen se congeló, había algo en el corredor de los filtros. No era persona, era alto, delgado, pero lo que me hirió fue la postura. La cosa se inclinaba de un modo imposible, como una columna de humo empujada por viento interno. Al segundo siguiente la imagen se quemó en blanco, un destello seco, y volvió con el corredor limpio. Cuando pauso eso, algo en mí queda frío como el piso del patio. No es solo miedo,
Es la sensación de que la cámara no registró lo que no debía ver, como si alguien del otro lado hubiera editado en vivo, de mal humor. Entró el correo del jefe. Dejen de registrar ocurrencias sin ticket de mantenimiento. Me reí. No fuerte. Una risa corta que más parecía un sollozo. Fue cuando vi sobre el teclado un papel doblado, del tamaño de un comprobante de compra. Misma caligrafía de máquina, letras irregulares, tinta que ya parecía vieja. No devolver. En el reverso, una sola palabra. Volve. Gallego. Vuelve. Me quedé con eso en la mano y recordé el abrigo mojado con etiqueta rasgada que recogí afuera. Guardé el papel en el bolsillo. Es eso. Yo guardo todo. Como quien monta un altar de pruebas para el día en que alguien me llame loco. El altar de la cordura es un cajón. Al final del turno, Lucía me detuvo en la puerta. Mi abuelo trabajó en el puerto. Decían que, en noche cerrada, el agua sube por dentro de las cosas. Por dentro, Marcos, no por fuera. Le pedí que parara. No paró. Creemos que la planta se construyó aquí por la corriente y la cercanía del agua, pero yo vi un plano viejo. Antes, esto era un relleno de huesos y tinajas, barcos desarmados, redes, anzuelos, gente que desapareció y nunca volvió. A este tramo de costa lo llaman por el nombre que trae mala suerte. No dijo el nombre. Yo tampoco. Hay nombres que jalan. En vez de eso, me entregó algo pequeño, frío, un santito arrugado con Nuestra Señora del Carmen. Ni siquiera sé cómo sostenerlo bien. Le dije que no lo necesitaba. Ella dijo, no es para que reces, es solo para que tengas dónde poner la mano cuando la cosa venga. La noche siguiente llevé el santito en el bolsillo y por precaución una cinta aislante. Es ridículo, lo sé, pero alguna parte de mi cabeza quería sellar cualquier cosa que intentara abrirse. Pasé por el galpón de mantenimiento y vi marcas de manos en el polvo reciente, manos de niño, pequeñas, como si alguien hubiera jugado en la mesa. No tenemos niños allí. El guardia jura que no entró visitante. Lo fotografié con el celular. En la foto, las marcas no parecían de manos. Parecían de peces extendidos, con dedos demasiado largos. Comenzó entonces el aislamiento real, ese que no confiesas a recursos humanos porque parece superstición. Compañeros empezaron a equivocarse con mi nombre, incluso en el gafete. Marco, Mario, Martos. En las planillas, una letra fallaba. La S final siempre desaparecía, como si la palabra no quisiera pasar por la garganta. Si fue coincidencia, fue cuidadosa. En la sala de descanso las conversaciones se detenían cuando yo entraba y recomenzaban bajas, como si fuera para no despertar nada. No culpo a nadie. El miedo siempre tiene una dirección, y yo me volví dirección. 3:33. El pico vino como respiración contenida. La alarma de área húmeda se disparó sin agua derramada. Fui a revisar y vi, bajando por la pared, un hilo transparente que en el suelo dejaba cristales de sal como fractura. Toqué con la punta del dedo, lengua ardiendo. Agua de mar. No tenía sentido. No allí, no de ahí. Acerqué el oído y escuché algo que no era sonido. Era aliento. Un aire grueso que pasaba por detrás del concreto. Retrocedí 2 pasos. Mi linterna se apagó. Cuando se encendió de nuevo, había huellas en el piso junto a mí, mojadas yendo hacia el corredor oscuro. No eran humanas. Eran largas, con un arco fino, como si algo liviano, alto, con pies estrechos, hubiera caminado delante de mí. Seguí por un impulso que no tiene nombre, porque nombrarlo sería admitir una curiosidad que no tenía. Era otra cosa que me jalaba. Pasé por el corredor de los filtros. El sonido grave de las bombas cubría casi todo, pero por debajo vino un tejer de metal, un pulso que recordaba rezo dicho con prisa. En el panel, una línea de texto parpadeó fuera del plano. Abierto. Enseguida, entra. Esa palabra no existe en las alarmas del sistema. El software solo notifica estados técnicos. Entré igual, porque así trabaja el miedo. Ordena y uno obedece para terminar rápido. Al final del corredor hay una puerta que casi nunca abrimos, la del túnel de aducción antiguo, un tramo que fue desactivado cuando instalaron los nuevos tubos. Candado. Apoyé y el metal cedió como cosa cansada. La sensación que vino no fue corriente de aire,
Fue presencia de aire viejo, almacenado, con olor a vela apagada y ferry encerrado. Bajé 3 tramos de escalera y noté que el ruido de la planta arriba había desaparecido. Túnel de concreto, paredes con manchas blancas, cristales brotados de filtración. La linterna dibujaba el paisaje de una caverna reciente. Caminé más, contando pasos en voz baja para no perder el punto de retorno. 11, 12, 13, 14. Me detuve. De la oscuridad unos pasos respondieron. No imitaron. Respondieron como quien hace coro. Quise decir, ¿quién está ahí? Solo que nadie hace pregunta honesta en ese tipo de espacio. Entonces solo levanté la luz y apunté la linterna al techo. Las gotas brillaron como ojos. Y fue cuando vi que no era solo agua. Atrapadas en las grietas, conchas pequeñas, abiertas, como bocas, con bordes cortantes. En una de ellas había una etiqueta de tela pegada, vieja, con 3 letras. Mar. El resto rasgado. La cinta aislante que traje ardió en el bolsillo. Y quedé con la convicción irracional de que si sellaba esa concha con cinta, impediría que algo llamara mi nombre. No lo hice. Las conchas no aceptan cinta. Solo aceptan silencio. Hubo movimiento adelante, lento, casi elegante. No era forma sólida, era como tela mojada arrastrada por el suelo, pero sin hacer ruido de arrastre. Retrocedí, choqué la espalda contra la pared y sentí bajo la camisa la humedad fría pasar de mí al concreto. Eso es, por dentro. El agua sube por dentro de las cosas. Regresé, contando hacia atrás, para asegurarme de que aún tenía números. 14, 13, 12, 11. Salí del túnel y el corredor estaba distinto. La iluminación tenía una temperatura más baja, azulada, y el reloj de pared marcaba las 3:33 de nuevo. Solo que yo había estado ahí abajo por más de 20 minutos. Las horas se doblan en lugar húmedo. Anoté eso en el cuaderno. El tiempo se dobla donde el agua pesa. En el comedor, el microondas pitó solo. El plato dentro tenía arena fina y un pedazo de red de pesca, como si alguien hubiera intentado calentar el mar. No comenté. Uno va aprendiendo que ciertas cosas piden silencio de iglesia. Me senté, abrí una vianda que ahora olía a algas, aún siendo pollo con arroz, y me quedé mirando mi propio reflejo en el vidrio de la puerta. Por un segundo, y esto me da asco recordarlo, el reflejo no era mío. Era como si alguien usara mi cara encima, mal ajustada, una media sonrisa fina que yo no sé hacer. Parpadeé y todo volvió. Casi rompí el vidrio con el respaldo de la silla. Llevé mi cuerpo afuera del edificio principal para respirar. El patio tenía una fila de velas dentro de frascos de conserva, como las que vi a los viejos encender en la costa. Nadie del turno admitió haber puesto eso. No eran velas nuevas. Tenían cera seca escurrida y olor a cosa guardada en despensa vieja. Una vela se encendió sola. La mecha tomó fuego en silencio. No corrí. Aprendí que correr da la espalda, y dar la espalda es lo mismo que consentir. Me quedé ahí y dije, bajísimo, está bien. No fue rendición, fue acuerdo de tránsito. A veces la única forma de avanzar es saludar. Lucía se acercó, encendió un cigarro y dijo sin mirarme, si escuchas campanas donde no hay campana, no respondas. Pregunté por qué. Porque es llamada, y llamada acepta respuesta como puerta. Tragué en seco. Contó de un tío que trabajaba en una fábrica en Ferrol. Las sirenas sonaban cuando no había prueba, siempre en número impar. Quien responde dice el nombre, y ya está. Hice que no con la cabeza como quien rechaza superstición, pero el cuerpo había entendido. Y el cuerpo es quien habita el turno de noche, no la cabeza. Al final de la noche, cuando la luz ya rozaba el borde del cielo, el altavoz arañó mi apodo que nadie usa. Marquín. No es así como me llaman. No es así como el sistema pronuncia. La sílaba quedó colgada, como solo ocurre cuando uno habla por fuera de la boca. Fui hasta la puerta este porque soy obediente. En el piso, la marca de un círculo de pasos había reaparecido. Solo que ahora, en el centro, estaba el abrigo viejo de la primera noche, empapado otra vez, y dentro de él una etiqueta nueva, cosida de cualquier modo, con mi nombre completo, sin error. Me quedé un rato mirando eso. Las ganas de devolver golpearon como náusea.
¿Devolver a quién? ¿Al mar? ¿A la boca del túnel? ¿A las conchas? Podría tirarlo lejos, quemarlo, reír. En vez de eso, doblé el abrigo y lo llevé conmigo, como quien acepta un paquete que el cartero no identifica y solo dice, firme aquí. En el vestuario, antes de irme, encontré un segundo papel en el casillero, sujeto con el imán de mi equipo. Él llama, no tardes, escrito en la misma máquina fantasma. En el pie un dibujo simple, 3 líneas inclinadas que recordaban una escalera, 3 peldaños. El tanque B tiene 3 tramos de escalera hasta la pasarela. Entendí que no iba a descansar. Y aquí va la parte que me resisto a contar, no porque sea la más absurda, sino porque fue la primera en que sentí mi cabeza dar un paso fuera de mí. Subí los 3 tramos del tanque B, ya fuera de mi turno, solo, como quien vuelve al lugar donde perdió la cartera. La niebla era clara, el sol tímido. Desde arriba, se puede ver el mar casi pegado al borde del mundo, una franja de plomo. Miré hacia abajo y vi gente. Una procesión muy silenciosa rodeaba el patio exterior, todos con ropas oscuras empapadas, sosteniendo velas dentro de frascos de vidrio. Caminaban despacio, sin levantar la vista. No había ruido de pasos, solo un tintinear o dos, muy lejos, como cubiertos al chocar. Llamé. Ninguna cabeza giró. Cuando decidí bajar, el patio estaba vacío. La sal en el aire tenía sabor dulce, y esa es la peor combinación que existe. Lo dulce de lo que va a pudrirse. Volví a la sala de control, y en el monitor, por 2 segundos, vi mi propia figura de pie en la pasarela del tanque, inmóvil, mirando hacia abajo. Yo aún estaba de pie en el pasillo, mirando el monitor, yo y la figura. No hay explicación técnica que me alivie de eso. La figura inclinó la cabeza despacio, como curiosidad de bicho que reconoce bicho, y salió del cuadro. Corrí hasta la pasarela. Nada. La niebla se cerró. Una vela se encendió en el patio sin viento. Sé una cosa. La planta no está embrujada por fuera. La planta es la aparición porque fue construida encima de algo que no se mueve, solo escucha. Y el hecho de que escucha convierte cada susurro nuestro en invitación. Lucía me dijo sin drama, tú necesitas elegir cómo vas a responder. Respondí así, sin promesa, sin rezo, sin negar. Me quedé. El turno de noche es un cuartito donde el mundo entra despacito para ver qué guardamos en los bolsillos. Lo que yo guardo es un abrigo que no me pertenece y un cajón de papeles que alguien o algo escribe con el alfabeto que quedó. Hoy, cuando me acosté, escuché de nuevo mi nombre, no por la puerta, no por el pasillo, sino por el cableado de la casa, por dentro de las paredes. Me quedé quieto, la mano en el santito que ni sé usar, y conté pasos en el techo como quien cuenta gotas en la oscuridad. Las gotas respondieron, acompasadas, muy educadas. No dije, ¿quién es? Aprendí la primera regla de la madrugada. Las preguntas abren puertas. Y, por ahora, no abro nada más. Al final, la verdad es simple y fea. Uno se acostumbra. Eso es lo que me da miedo de verdad. No lo que vi o escuché, sino la manera en que, despacito, mi cuerpo aceptó que el mundo tiene otras rutas, por las cuales caminan cosas cuando la ciudad duerme. Lo que sea, conoce mis horarios. Y yo conozco el camino de regreso al túnel. Cuando ambas cosas se encuentren, alguna puerta va a ceder. Solo espero estar de pie, porque ceder de rodillas es otra forma de respuesta. No dormí entre un turno y otro. Me quedé acostado con los ojos abiertos, escuchando el cableado de la casa, como quien apoya el oído en el pecho de alguien para saber si el corazón quiere quedarse. Cuando cerré los ojos, no soñé. Vi el pasillo de los filtros, sin sonido, y una procesión lenta atravesando la pantalla, cada persona con un frasco de vidrio y una vela apagada dentro. Nadie tenía rostro. Desperté con el gusto de sal dulce en la boca, un agrio que no combina con nada que uno compra. Me lavé los dientes 3 veces. No sirvió. El turno de noche me esperaba como quien sostiene la puerta del ascensor sin apuro. Llegué antes que todos y fui directo al cuaderno de tapa negra. Escribí en la primera página en blanco, si respondo, abro, y debajo, la hora.
0333. Cerré el cuaderno. Me quedé un rato observando el rectángulo negro, como si fuera una tapa de alcantarilla. Quien trabaja de madrugada aprende a reconocer tapas. Lo que nos separa de lo de abajo es siempre un círculo de hierro y una decisión. Lucía llegó callada, olor a cigarro y lluvia. Me entregó un paquete pequeño envuelto en periódico. No lo abras ahora. Ábrelo cuando ya no haya más frase. Quise preguntar qué era frase en esa gramática, pero ya se había girado hacia el panel y empezó a pasar pantallas con la frialdad de quien limpia herida. Rafa no apareció. Juan mandó mensaje diciendo que estaba enfermo. La planta, sin embargo, no enferma. Enciende. El zumbido empezó a encajar en la cabeza como una música que uno no eligió. A las 00:47, la cámara del tanque B se congeló otra vez. Solo un segundo. Lo suficiente para verme de espaldas, inclinado en la baranda, con el abrigo mojado en los hombros. Yo estaba en la sala de control. Yo también estaba en la pasarela. Lucía dio pausa, zoom, ese ritual inútil. En la imagen, mi cuerpo tenía una inclinación que no es mía. Algo en el modo del cuello, un desapego. Ese no soy yo, dije, más al aire que a ella. Pero ¿quién se parece más a ti que tú? Devolvió sin ironía. La pregunta quedó allí, insistiendo. A las 01:13, el altavoz arañó. Marcos, puerta a este. No fui. Me quedé mirando la rejilla abollada del micrófono como si pudiera jalar mi cara hacia adentro. La voz repitió. Marcos. Traté de inventar valor con procedimientos. Checklist, trabas, testigo. Lucía no me acompañó. Se apoyó en el marco y dijo mirando al suelo. Si escuchas campana, no respondas. Asentí. Fui. La puerta este estaba entreabierta, como si alguien hubiera olvidado concluir un gesto. Afuera, un viento frío que no venía del mar, venía de debajo de la tierra, ese soplo que trae olor a vela apagada y óxido. En el piso, el círculo de pasos estaba más nítido que nunca, huellas que iban y venían en arco como si un grupo hubiera entrenado paciencia allí. En el centro, ningún abrigo. En su lugar, un frasco de vidrio con una vela mojada apagada, y, sujeto en el borde con cinta aislante, un pedacito de etiqueta con mi nombre completo, correcto, sin error de letra. No lo toqué. Lo miré como quien mira una foto de gente viva en el altar de difuntos. Fue entonces cuando sonó la campana. Pequeña, metálica, insistente. No era una alarma. Era una campana de mano, de esas de sacristía humilde. 1, 3, 5 veces. Impar. Sentí el cuerpo querer responder con un hola reflejo. Ese que uno dice aun cuando no escuchó bien. Me mordí la lengua. El gusto a sangre salió claro, y con él, un hilo de calor, un ruido humano en el frío. La campana se detuvo. En su lugar, un arrastre educado, como una silla sobre suelo de piedra. Volví adentro sin mirar atrás. Y eso es casi un milagro. En la sala de control, la pantalla del corredor de los filtros mostraba lo que parecía niebla pasando por dentro del concreto. No por fuera, por dentro. Las manchas de infiltración no eran manchas, eran mapas. Vías se dibujaban, galerías. Lucía subió el contraste. Aparecieron letras. No todas, lo suficiente. Volvedes. Gallego de rebaño. Volved. No dije nada. Ella tampoco. Solo abrió un cajón y dejó sobre la mesa un sobre pardo arrugado. Archivo del puerto. No debía estar conmigo, pero está. Dentro, fotografías antiguas. Un muelle de piedra. Una fila de hombres con ropas oscuras cargando frascos de vidrio con velas. La misma composición de los frascos que yo había visto en el patio. Al dorso de una foto, una anotación a lápiz. A procesión dos que non foron chamados. La procesión de los que no fueron llamados. ¿Qué significa andar cuando nadie pidió? ¿Qué significa responder sin nombre? Debajo de las fotos, un mapa de la costa anterior a la planta. Donde hoy está la puerta este, hubo una ermita derruida, con un atrio pequeño y algunas cruces toscas. ¿La planta se comió un cementerio? Pregunté. Se comió el borde, dijo ella sin levantar la vista. Y el borde es por donde pasan las cosas. A las 02:24 llegó el correo del jefe, seco. Prohibido acceso al túnel de aducción antiguo. Candado cambiado. Me reí solo.
El aviso era demasiado claro, como si supiera de lo que ni él cree. Fui a chequear igual. Candado nuevo. Sí, brillando contra la humedad, pero pasado por el lado de afuera, como quien cierra para proteger lo que está dentro de salir. En el metal, marcas finas como de dientes pequeños y alineados. Puse la oreja en la puerta. El sonido no era de agua. Era un hablar bajo de gente que intenta no despertar a nadie. Un murmullo de palabras que no forman frases. Solo avance y retroceso. No respondas, me dije, repitiendo la voz de Lucía como rosario. A las 03:33, la planta contuvo la respiración. Los monitores parpadearon. La energía cayó por medio segundo y volvió, como corrección divina. La alarma de área húmeda dio 3 pitidos que no existen en la programación. En el techo, una lámpara se encendió sin estar conectada. Apreté el cuaderno con demasiada fuerza. El lomo lastimó la palma de la mano. Y entonces el altavoz llamó por mi apodo equivocado otra vez. Una sílaba comida, como si alguien hablara con la boca húmeda. Markin. Dije no, bajito, a mi manera. No. E inmediatamente, como quien negocia, el altavoz devolvió un ruido que, si fuera otra persona, llamaría risa. Fue en ese momento que el corredor de los filtros se llenó. No de gente, de ganas de gente. No sé explicarlo de otro modo. El aire se volvió pesado en los lugares donde la gente estaría. La niebla se abría como cortina, dejando paso a cuerpos que no desplazaban nada. Y vi, con un discernimiento que duele porque no es del ojo, la procesión. Velas en frascos, parafina fría escurrida, manos pálidas sosteniendo vidrio con fuerza hasta empañarlo. Caminaban en fila, rodeando las columnas sin alzar la vista. Y, en medio, un espacio vacío, lo bastante ancho para un cuerpo, como si alguien importante viniera siendo traído, pero no. Era espacio para alguien que aún no había llegado. Se sabe cuándo el lugar de alguien está reservado. El cuerpo lo reconoce porque ya fue silla vacía. Lucía entró en el corredor detrás de mí y sujetó mi codo con una fuerza que yo no sabía que tenía. «No hables», dijo junto a mi oído. «Si te piden el nombre, di otro». «¿Cuál?» «Cualquiera». La procesión pasó junto a nosotros y durante un segundo sentí olor a cosas secas guardadas en armario, junto con la sal, tabaco viejo, paño de santo, cuerda de sisal. Juro que escuché, dentro del vidrio de uno de los frascos, una gota de agua intentando subir contra el fuego apagado. El espacio vacío se detuvo frente a mí. No era nada, y estaba hecho a medida. Comprendí entonces el alcance de la cosa. No iba de ver, iba de caber. Volví a la sala de control. Lucía pegada a mí como una sombra de emergencia. Cerramos la puerta. El vidrio del panel sudó por dentro. Un empañamiento que no tiene sentido. En medio del vidrio, como una criatura escribiendo en la ventana del coche, alguien dibujó con el dedo 3 peldaños. 3. Tanque B. Podía quedarme sentado y fingir que la vida entera era esta habitación, este aire, esta cabeza. O podía ir. Cogí el paquete que ella me dio al inicio del turno. Lo abrí. Dentro, un silbato de metal antiguo, opaco, y un trozo de cuerda mojada hecho pulsera. «De mi abuelo», dijo ella. «Silba solo una vez. Si silba 2, responde». Sostuve el silbato como quien sostiene la llave de una casa que ya no nos pertenece. Quise preguntar más, pero el reloj siguió sin mí. Dejé sobre la mesa mi cuaderno abierto, por si alguien necesitaba leer mis errores. Salí. La escalera del tanque B tenía gotas colgando como pequeñas lámparas apagadas. El pasamanos, demasiado frío. Cada peldaño parecía exigir un trozo de memoria. En la primera tramo, oí de nuevo la campana, impar, insistente, como si las paredes tuvieran dedos. En el segundo, el silbato en mi bolsillo pesó como plomo. En el tercero, una brisa subió por dentro de la camisa. Contraria a la gravedad, llegué a la pasarela. El mar, abajo, era una masa negra que no se inmuta. En el borde de la pasarela, yo otro, yo mal encajado. Estaba apoyado, cabeza inclinada, el abrigo mojado en los hombros. Él giró la cara despacio, con interés genuino, como un animal que reconoce a su hermano. Sonrió con un lado de la boca que yo no entiendo, y llamó,
Bajo, sin viento, sin altavoz, sin campana, Marcos. El nombre dicho de la manera correcta, en el tono correcto, por el cuerpo equivocado. El impulso es responder. Toda la vida nos condicionan a eso. Alguien dice nuestro nombre. Nos volvemos. Decimos, hola. Me mordí la lengua otra vez. El gusto a sangre no apareció. En vez de eso, lo dulce de la sal. Si te piden el nombre, di otro. Las palabras de Lucía no eran consejos, eran puertas. Dije, no. Susurré otro nombre. El primero que me vino entero. Uno que resbala fácil de la boca. Mateo. El aire parpadeó. La sonrisa de mi otro falló, como cuando la luz intenta mantener el mismo brillo y no lo consigue. Estiró un brazo. La manga del abrigo goteando un hilo que se volvió cristal de sal en el piso. Marcos, repitió con la paciencia de quien trabaja con mareas. Mateo, insistí, y me agarré al pasamanos como quien se sujeta al antebrazo de alguien que está cayendo. Desde el patio, los frascos de vidrio se encendieron. No todos. Uno sí, otro no. La procesión se reacomodó en silencio, y entendí que aquello era conteo. Las velas sumaban nombres aceptados. Había un vacío todavía encendido. El mío. Me llevé el silbato a la boca y soplé una vez, seca. El sonido no salió alto, salió hondo, como cosa llamada desde dentro del agua. Mi otro se detuvo, no retrocedió, se detuvo, y escuché, no con el oído, sino con todo lo que tenía, la planta, responder. No fue ruido, fue un asentimiento, el tipo de gesto que alguien hace cuando entiende que no tendrá eso ese día. El viento cambió de lado, el silbato se calentó en mis dientes. Las gotas del pasamanos se partieron. Tú no vuelves igual, dijo Lucía detrás de mí. No la había oído subir. Nadie vuelve igual después de decir otro nombre. Mejor que no volver, respondí, con el coraje exacto para un segundo. En la pasarela, mi otro sembró una sonrisa vacía y dio un paso atrás, desapareciendo en la niebla. No cayó, no caminó. Solo aceptó el retroceso como quien pierde silla en juego de fiesta. Cuando bajamos, las pantallas mostraban nada. Pasillos limpios, tanque silencioso, patio sin velas. El reloj marcaba 0406. Lucía me entregó el frasco con la vela mojada que estaba en el centro del círculo más temprano. Tú lo vas a llevar, ordenó, y lo vas a devolver donde se recoge de vuelta. ¿Al mar? No, al nombre. No entendí. Ella explicó a su modo. Devolver es dejar de guardar. Dejar de guardar es negar altar. Pensé en los papeles guardados, en el abrigo, en los garabatos en el vidrio. Pensé en cómo había estado coleccionando pruebas como quien construye capilla para justificar miedo. Cerré el frasco con fuerza. Está bien. En el vestuario, el casillero de Rafa estaba abierto. Dentro, un único papel pegado con cinta. Volveu. Volvió. No sabía si había vuelto a casa, al túnel, a algún lugar debajo de la línea del concreto. Solo sabía que la palabra tenía peso de saludo cumplido. João envió otro mensaje. No vuelvo más. Forzó el plural. Nadie volvió. Salí de la planta con el frasco en la mochila. La carretera aún era una cuerda de luz pálida. Aparqué en el mirador donde los viejos encienden velas para el mar, y me senté en el banco frío. Quise arrojar el frasco contra las piedras, ver el vidrio estallar y la vela romperse como argumento. En vez de eso, desenrosqué la tapa. El olor que salió era el mismo de las fotografías. Cera, sal, un trazo de tabaco viejo. Apoyé el frasco en la madera del banco y hablé. Por primera vez, hablé. No para alguien, para mí. Yo no te debo mi nombre. Cerré. Metí el frasco otra vez en la mochila. Porque el coraje no es una línea recta. Al día siguiente, el jefe me llamó. Dijo que había recibido una comunicación anónima sobre comportamientos supersticiosos en el turno y que eso afectaba la performance. Escuché el sermón entero sin reír. Cuando terminó, pregunté, tranquilo, ¿usted atiende llamadas fuera de horario? Él dijo que no, ni a las 03:33. Palideció un poco antes de recomponerse. Si repite ese tipo de comentario, voy a tener que tomar medidas. Le agradecí. Salí. El respeto institucional a lo imposible siempre es velado. La amenaza es la única lengua que no tiembla. Esa noche,
Cuando la casa se apoyó en las paredes, el cableado habló de nuevo. No mi nombre, no un llamado, solo una respiración larga como mar agudo en el borde del tímpano. Me senté en la oscuridad y dejé que aquello terminara. Cuando terminó, tomé el cuaderno de tapa negra y escribí: La planta escucha. Yo no respondí. Dije otro nombre. Luego lo cerré. No recé. No agradecí. No pedí. La ausencia de petición también es una forma de decir no. Para ser honesto, no siento victoria. Siento espacio. Es distinto. El miedo sigue, pero ahora tiene bordes. Sé dónde no pisar. Sé que las preguntas son puertas. Sé que la sal dulce es aviso. Y sé que, cuando la procesión venga otra vez, siempre va a faltar un rostro, el mío. Porque esa noche devolví lo que era invitación. Lo demás lo guardo aquí, como quien pone una piedra en la boca para recordar el sabor del río. No para tragar, para recordar que hay corriente. Pasé el día entero sin poder acostarme. No fue insomnio común. Fue rechazo del cuerpo a cerrar los párpados, como si dormir fuera firmar documentos sin leer. Me quedé sentado en la silla de la cocina con el frasco de vidrio en la mesa, la vela mojada dentro, y el abrigo que no era mío colgado en la silla de enfrente. Abrí la ventana para que entrara el viento, y no entró. El aire se quedó en la calle, respetuoso. A veces la ausencia también pesa. Pensé en no volver. Es lo obvio que todos dicen a quien cuenta una historia así. Renuncia, cambia de ciudad, cambia de vida, pero uno no cambia la cabeza. Y la cabeza sabe dónde el pasillo dobla. Quedarse sin la planta podría significar quedarse con ella todo el tiempo. Por dentro, decidí volver por cobardía práctica. Es mejor enfrentar por horas contadas que volverse hospedaje. Llegué temprano. El guardia de la puerta me guiñó, pero el párpado le trabó medio segundo de más. Pequeñas fallas del cuerpo delatan lo que la boca no cuenta. En el tablón de anuncios, un comunicado sujeto con grapas. Reorganización de turnos. A partir de esta semana, turnos nocturnos reducidos. Nadie reduce turno nocturno sin admitir miedo. Entre las líneas, leí: alguien pidió que la noche respirara sin testigo. Lucía no estaba en la sala de control. Encima de su mesa, el sobre pardo de las fotos del puerto, el santito de Nuestra Señora del Carmen doblado al medio, y un papel corto, escrito de su puño, sin máquina: no respondas. Si respondes, que sea con otro. Revolví los cajones, nada. Su gafete estaba allí, lo que siempre es mala señal. Cosas que pertenecen a la persona y quedan cuando la persona se va. Quedan como dientes en vaso. Abrí el cuaderno negro y escribí: 0333 sin Lucía. A las 0012 el corredor de los filtros apareció limpio. Luces blancas normales. El piso seco. A las 0013 una sombra cruzó el campo de la cámara con la fluidez de tela mojada. No se detuvo, no dudó, solo cruzó. A las 0014 sonó la alarma de área húmeda sin agua ninguna, como siempre. Y la palabra «Volvedes» no apareció en las manchas. Apareció como notificación en el panel, como si el propio software hubiera aprendido gallego. Podría haberme reído si no dolía. El sistema nos devolvía lo que había escuchado. A las 01:02 llegó correo del jefe. Hubo una ocurrencia en el tanque B ayer. No repitan accesos innecesarios. Las imágenes no muestran motivo de alarma. Imágenes no muestran motivo. La frase se me quedó en la boca como hueso. Quise responder con una grabación del aire. No serviría. Lo invisible tiene un sindicato poderoso, el de la burocracia. Fui hasta la pasarela del tanque B, a propósito, sin llamar a nadie. Las gotas en la baranda estaban firmes como antes, pero ahora tenían un brillo amarillento, como si la luz de arriba hubiera envejecido una década. Me detuve en medio. Desde arriba el mar parecía el grosor de un vidrio. Sentí una rabia calma. Saqué el frasco de la mochila. Pesaba menos. No sé si eso es posible. Desenrosqué la tapa. El olor a cera fría y tabaco viejo subió. Esa señal de que la foto del puerto todavía respiraba. Dije, con una simplicidad que me dio vergüenza de no haber intentado antes: devuelvo lo que tomé sin tu pedido. El viento no sopló. No hubo campana. No se encendió vela. Solo una cosa cambió.
Una gota que iba a desprenderse de la baranda subió 1 milímetro, como si hubiera desistido de caer. Fue suficiente para entender que devolver no es tirar, es dejar de ser altar. Cerré el frasco y lo guardé. El motivo real de haber ido hasta la pasarela aún me estaba esperando. Abajo, apoyado en el patio, estaba el abrigo que no era mío. Seco. Por primera vez, seco. Bajé. La fibra olía a sol que no había tocado allí. Dentro del bolsillo, un papel de la misma máquina terca. Ahora no es contigo. Sentí alivio al leer, no es contigo. Pero junto vino una culpa tonta de haber deseado que fuera con cualquier otro. Miré alrededor. 2 velas encendidas en frascos. Una apagada. Una con mecha demasiado corta para volver a prenderse. Hicieron la cuenta. Falta alguien. Siempre. Volví a la sala. El reloj marcaba 02:19 cuando mi celular vibró. Número desconocido. Atendí sin hablar. 3 toques secos de campana del otro lado. Impar. La voluntad de responder ¿quién es? Vino con fuerza de reflejo de rodilla. Me mordí la lengua, pero el cuerpo ya había levantado la cabeza como quien reconoce su propio nombre en el aula. No hablé. Del otro lado, una respiración corta. Y entonces en mi oído, mi voz, idéntica, dijo, Mateo, y colgó. Me quedé quieto con el teléfono en la mano y una sensación terrible de que una decisión conmigo había sido tomada fuera de mí. La palabra que me salvó en el capítulo anterior, ahora venía por el hilo, pidiendo dirección. Volví a escribir en el cuaderno. Si otra boca usa mi respuesta, la respuesta deja de servirme. Cerré. Guardé el teléfono en el bolsillo como quien guarda animal vivo. Lucía llegó a las 03:07, sin ruido. Solo apareció en la puerta con los ojos hundidos y la chaqueta sin reflectivo. Iba a hablar, pero puso el dedo en los labios. Entró, sacó del bolsillo una llave antigua, de esas largas, y la dejó al lado del teclado. Puerta del túnel, dijo. Devolvieron. ¿Quién? Quien entiende cuando no respondemos. Me senté, porque de pie parecía no caber. ¿Tú fuiste? Fui hasta la mitad. Me faltó aire. Apoyó las 2 manos en la mesa y el cuerpo entero tembló levemente, como metal fino vibrando. Hay voces nuevas allá abajo. ¿Nuevas? Gente que erró el nombre. La palabra erró trajo una gravedad doméstica, como losa rajándose. A las 03:33 la planta sostuvo el aire. La luz titiló, la vieja ceremonia. El altavoz llamó, Markin. Miré a Lucía. Ella negó con la cabeza, despacio. El altavoz insistió, Marcos. La dicción perfecta, la entonación de mi madre llamándome cuando era niño. Dolió. Dije bajito, no. Y añadí, para mí, como quien cierra una ventana, no hoy. La voz desistió, no desapareció, retrocedió. El retroceso del mar siempre es provisorio. Después del pico, el sistema generó un log extraño. Una línea sin código de error, solo texto corrido. Registro de retorno. Rafa 0333. El nombre de él apareció en el monitor con una calma inhumana, sin alarde. Lucía entendió antes que yo. Él volvió a algún lugar. Fuimos al vestuario. El casillero de Rafa tenía un vacío que no es de orden. Es de fin. En la percha, el mameluco, sin polvo. Al fondo, el mismo trozo de cinta con la palabra Volveu. La cinta estaba húmeda, no de agua dulce. No llamamos a nadie. No sé explicarlo, solo decir la verdad. Cuando lo imposible dibuja un procedimiento propio, el protocolo del mundo real parece ruido. Volvimos a la sala caminando despacio, como quien acompaña a alguien hasta la esquina y sabe que no es despedida, es solo cambio de calle. Quisiera decir que, después de eso, las cosas pararon. Mentira. Lo que paró fue mi voluntad de probar cualquier cosa a quien no quiere escuchar. El jefe me llamó días después. Habló de metas, de informes mal llenados, de ambiente subjetivo que contamina al equipo. Asentí. Dije que iba a ajustar la postura. Él sonrió profesional y dijo que recibió una llamada anónima de madrugada. Una voz de hombre informando que el empleado Marcos no quiere devolver. La sangre se heló. ¿Devolver qué?, pregunté. Él guardó silencio un tiempo más largo de lo aceptable. La llave. Y me mostró, sacando del cajón la misma llave larga que Lucía me había dejado, y que yo juraba estaba en mi bolsillo. Metí la mano y el bolsillo estaba vacío. No discutí.
Firmé lo que él empujó. Fui al baño. Me lavé la cara. Toqué la tela del forro. Y sentí, cosidas por dentro, letras de etiqueta. Mar. El resto cortado con tijera. La noche siguiente llevé el frasco al mirador. Muchas velas allí, siempre. Coloqué la mía en el suelo, tapa abierta. No la encendí. Me senté en el banco. Esperé que el aire decidiera. Una señora encendió una vela en un frasco de aceitunas y dijo sin mirarme: «Algunos no quieren fuego, solo quieren ser llamados de la manera correcta». No respondí. Tomé aire despacio. La vela dentro de mi frasco no prendió. La mecha parecía corta a propósito. Entendí que hay nombres que no prenden. Volví a casa caminando por la orilla. El cableado de los postes cantaba un sonido bajo que no era eléctrico. Era como si un coro de voces afinara sin empezar la música. En casa, saqué todos los papeles del cajón y los puse sobre la mesa. Abrí el cuaderno negro en la última página y escribí: «Dejar de guardar es negar altar». Rompí los papeles uno por uno, sin prisa. ¿Los tiré a la basura? No. Salí con ellos en la mano y bajé hasta el relleno de piedras. El mar estaba en un tono de plomo que da respeto. Solté los pedazos y me quedé mirando el papel mojarse, deshacerse, oscurecer y desaparecer. No resistieron. Fue una tristeza buena. Pensaba que el capítulo siguiente sería silencio. No lo fue. El silencio es lujo de quien cerró todas las puertas. Yo cerré una y dejé otras entornadas. Aún escucho, de madrugada a veces, el enchufe de la sala chisporrotea mi apodo mal dicho con paciencia. A las 03:33 de algunas noches, el techo respira. Y de vez en cuando, mi celular suena con la palabra Mateo apareciendo como si viniera de mí para mí. No contesto. El teléfono sigue siendo una campana de bolsillo. ¿Qué quedó de todo esto? No es victoria, ni derrota. Es una cartografía. Sé qué peldaños no subir, qué pasillos evitar, qué patios no cruzar sin mano en el bolsillo. Sé que las preguntas abren puertas, y que responder al propio nombre puede ser más peligro que consuelo. Sé que la planta no es escenario, es oído. Y sé, sobre todo, que la vida diurna tiene sus propios rituales para no ver las cosas. Metas, gráficos, informes. Esos rituales también llaman. Pensé en mudarme de ciudad. Todavía puedo. Pero no es la huida la que cierra rendijas. Es la atención. Ahora tengo un cuidado nuevo, que no es religioso, es práctico. Cuando el altavoz llama y se come una sílaba, no corrijo. Cuando la campana intenta hacer pregunta, la dejo ser viento. Cuando el mar pide un nombre, digo uno que no me robe. Siempre otro. Y si un día me equivoco, que me equivoque despacio, para dar tiempo de entender dónde fue. Tal vez esperes que diga que aislé la amenaza en un ritual bonito, que quemé el abrigo y la vela en un patio, y el aro de sal cerró las cosas. No lo hice. El abrigo está doblado en una bolsa plástica, que ya no abro. El frasco está vacío hace días, y a veces el vacío pesa tanto como la cera. Lucía sigue yendo y viniendo con ese cansancio de quien aprendió a cambiar de nombre en la hora justa. A veces la veo en la pasarela, con el viento golpeando por dentro de la chaqueta. Ella no saluda, yo tampoco. Algunos gestos son llamados. Si te parece poco, está bien. Yo, que soy quien despierta de madrugada con el cableado hablando bajo, digo que ya es bastante. La cicatriz no duele todo el tiempo, pero pica cuando el reloj se acerca a la hora. Es el cuerpo recordando. El mar sabe dónde vives. Respondo con la educación que me queda. Abro la ventana, dejo que el aire no entre, y digo sin voz: hoy no. A veces funciona. En los otros días, funciono yo. Si un día pasas por una planta en la costa de Galicia y ves frascos de vidrio con velas apagadas alineados en el patio, no los fotografíes. Vela apagada también es rito. Y, por favor, si alguien te llama por ahí a las 3:30 con una sílaba menos de tu nombre, no corrijas. Los errores mantienen las puertas entornadas. Los aciertos, a veces, abren túneles. Antes de ir al próximo relato, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, continuemos. Buenas noches. Cuando tenía 7 años,
Viví en una aldea de Galicia, en lo alto, cerca de donde el río Sil corta las piedras como si tuviera rabia contra ellas. La aldea tenía un nombre corto, difícil de pronunciar incluso para los de fuera. Las casas eran de piedra oscura, techo de pizarra, y casi todas tenían un espantapájaros mal hecho apoyado en el hórreo, como si estuvieran cuidando no el maíz, sino el propio recuerdo de lo que era seguro. Mis padres habían venido de Brasil porque apareció trabajo para mi padre en una cantera, y para mi madre, en un geriátrico improvisado en la antigua casa del párroco. Ellos decían que era por poco tiempo. Yo repetí eso lo suficiente como para creerlo. Por poco tiempo. De día, la luz lavaba la aldea y casi me convencía de que era normal vivir en un lugar donde la campana sonaba incluso cuando nadie tiraba de la cuerda. Pero al caer la tarde, todo descendía a un semitono. El viento cambiaba de olor. No era solo hierba húmeda. Era cera fría, esa que se siente después de que apagan las velas. Lo primero que me dijeron fue: no mires por la ventana después de la medianoche. Yo tenía 7 años, claro que miré. La segunda regla era aún más extraña. Si alguien te llama por tu nombre desde afuera, no respondas de inmediato. Cuenta hasta 9. Cámbiate de lugar. Y solo entonces di: ¿quién es? Pregunté por qué. Mi madre respondió como responden los adultos cuando no quieren asustar: porque sí. El padre del dueño de la cantera fue más honesto conmigo, sin mirarme a los ojos, porque aquí, a veces, quien llama no es quien te necesita, es quien necesita compañía. Al principio eran detalles. Cuando subíamos la cuesta principal, yo veía huellas paralelas en el polvo fino, como de un cortejo, solo que si ponías el dedo encima, el polvo estaba liso. La primera noche que pasé en vela fue por un ruido que no era ruido. Era una cadencia. 2 pasos, pausa, 2 pasos, pausa. No era gente con prisa, ni animal. Era una voluntad de andar sin llegar. Eso pasaba siempre a la misma hora, entre la 1 y las 2 de la mañana. Aprendí a contar por el reloj de la cocina, porque en los cuartos no había enchufe. Cuando eran la 1:10, ya sentía la boca seca. Le dije a mi madre que había alguien en la calle. Ella me mandó de vuelta a la cama. En Brasil yo dormía con la ventana abierta. Allí empecé a cerrar todo y a meter los pies debajo de la almohada. Uno hace eso creyendo que el cuerpo se vuelve otra cosa, como si la almohada fuera invisible y yo también. La tercera noche me levanté a beber agua y decidí no mirar hacia la calle. Lo juro. Solo que, en la cocina, el vidrio del armario hacía un reflejo del exterior. Así fue como vi. Un grupo de gente pasando despacio, todos con capa oscura, cada uno sosteniendo algo como un candil muerto. Sin luz, solo el gesto. Pensé, es fiesta religiosa, procesión, solo que era de madrugada y nadie hacía ruido. Las ropas no rozaban, los zapatos no golpeaban, los brazos eran demasiado exactos, repetidos, y un niño, más pequeño que yo, iba al final, descalzo, con un trapo amarrado al mentón, de esos que sujetan la mandíbula cuando, ya sabes. Yo tenía el vaso en la mano cuando escuché mi nombre. No fue por la ventana, fue detrás de mí, como si alguien hubiera abierto la nevera y susurrado desde dentro. Davi. Me quedé helado. No cerré los ojos porque aprendí temprano que cerrar los ojos no borra nada. Me quedé mirando el reflejo. El grupo seguía. Nadie volteaba la cabeza. El niño descalzo al final. Davi. El susurro otra vez, pero esta vez, con un hambre dentro del sonido, como si respirara mi aire antes de hablar. Conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y dije, ¿quién es? Nadie respondió. El vaso cambió de temperatura en mi mano, del frío a un tibio casi humano. Cuando miré directo hacia la ventana, el vidrio estaba empañado por dentro, como si alguien hubiera apoyado la boca allí. No era mi aliento. Yo todavía no había respirado. Al día siguiente, la maestra, una señora seca que usaba las sílabas como si cortara pan duro, me preguntó si estaba enfermo. Le dije que no. Mi compañera de pupitre, Uxia, me miró y dibujó una cruz con el dedo en su propio pecho. Fue la primera vez que alguien hizo eso por mí sin reír. En el recreo, me contó que su madrina le había enseñado a amarrar los pies de la cama con hilo rojo
para que nadie saliera andando de noche. Le dije que yo no era sonámbulo. Ella dijo, no es para ti, es para los que pasan. A los que pasan les gusta la gente que duerme liviano. Llegué a casa y encontré a mi madre con los brazos mojados hasta el codo, lavando ropa en una tina de plástico, el rostro con esa expresión de quien pide perdón por haber traído al hijo tan lejos. Le conté lo que vi. Ella escuchó, no me interrumpió, y cuando terminé, dijo, si rezan mucho encima de ti, no respondas. Nosotros nos encargamos. Le pregunté qué era nosotros. Ella no respondió. La sexta noche, mi padre volvió más tarde de lo normal, sucio de polvo, ojos rojos de cansancio y tierra. Trajo pan, queso y un paquete envuelto en periódico. Yo sabía que no debía preguntar, pero pregunté. Él dijo que era para la casa. Sentí hambre por el olor del pan y miedo por lo que había dentro del papel. Después de la cena, abrió el paquete, una cruz de madera que no parecía nueva ni vieja. Parecía usada de mano en mano. Tenía marcas pequeñas, señales en forma de X grabadas con cuchillo. No hizo ningún discurso. Solo colgó la cruz encima de la puerta, como quien cuelga un abrigo mojado. La casa estuvo diferente por 2 días. En la tercera noche, la cruz cayó sola a las 3:17 de la madrugada. No hizo ruido de madera golpeando. Hizo un sonido de tela mojada resbalando, como si no tuviera peso. Yo tengo un detalle que nadie me enseñó. Cuando la cosa es de iglesia, hace ruido en el aire. Una incomodidad luminosa que da ganas de toser. Cuando no es de iglesia, el aire se enfría por dentro de uno. Esa madrugada, el aire se heló de un modo que solo volví a sentir años después. Dentro de una cámara frigorífica. Me levanté. Salí del cuarto sin hacer ruido. Pisé con cuidado los azulejos de la cocina. El reloj del fogón tenía un brillo verde tan débil que parecía apagado. 1:53. Quise ser valiente. Entonces fui hasta la puerta. Recogí la cruz del suelo y traté de colgarla de nuevo. Es ahí cuando pienso, ¿por qué un niño haría eso? Porque nadie lo hizo por mí, tal vez. Estiré el brazo. Puse el dedo en el clavo. Apunté al agujero en el reverso de la madera. Cuando mi piel tocó la madera, vino un recuerdo que no era mío. Gente andando en la oscuridad, sosteniendo candiles apagados, repitiendo una oración sin vocales. Oí David cortado, como si el sonido atravesara agua. La cruz resbaló. La sujeté de nuevo y oí pasos. 2, pausa, 2, pausa, pero dentro de la cocina. No es exageración. No estoy adornando. La cocina era pequeña. Si hubiera alguien allí lo vería. Los pasos venían rasos, como si la suela no se levantara del suelo. Giré la cabeza despacio y vi un pedazo de tela blanca pegada en la esquina de la despensa, detenido en lo alto, sujeto a nada, como si el viento lo hubiera empujado y se hubiera quedado. Olor a cera fría otra vez. La boca se me llenó de agua. No sé por qué. Solo pensaba, no hables primero, no hables primero. Conté 9. La voz llegó antes. Abre. Yo sé que nadie me cree cuando cuento esta parte, así que puedes detenerte aquí y pensar que es invención. La puerta de la despensa, una puertecita tonta de pino viejo, comenzó a abrirse por el lado equivocado, como si la bisagra hubiera cambiado de lugar. Vi el interior oscuro, vi el saco de papas, el paño extendido, el chorro débil de linterna que mi padre dejaba allí. Abre, otra vez, pero ahora como si fuera ruego y advertencia al mismo tiempo. Yo no abrí nada. Fue la despensa la que se abrió hasta golpearme la rodilla. Eso dolió. El dolor me devolvió el cuerpo. Di 2 pasos hacia atrás y casi tiré la jarra. La cruz cayó otra vez y no la recogí. Mi padre encendió la luz del pasillo y apareció, cuerpo torcido de susto, mano en la cintura buscando el llavero como si una llave fuera a resolver. Me vio la puerta. Vio la cruz en el suelo. La cara que hizo fue la de quien llega tarde. Me agarró de los hombros, me llevó de regreso al cuarto y dijo, acuéstate, ahora. Mi madre apareció con la respiración corta. Me dio un beso con sabor a metal y se quedó sentada al borde de la cama sujetándome el tobillo. No por cariño, sino como si al sujetar el pie me mantuviera allí. Nadie habló de lo que vimos. Al día siguiente, la cruz estaba de nuevo en su lugar como si nada hubiera pasado. Solo que una marca apareció en la madera de la puerta.
del lado de adentro, justo a la altura de mi rodilla, 2 medias lunas, iguales a las de una boca sin dientes. La aldea se repite. Las viejas barren la calle antes de anochecer, aunque no haya polvo. Nadie deja zapatos apuntando hacia afuera. Todos giran las suelas hacia adentro de la casa, como si los pies también tuvieran que dormir dentro. Yo aprendí a meter los dedos índices bajo la almohada, cruzados, una superstición sin lógica que funciona hasta el día en que deja de funcionar. Uxía me dio un retazo de tela de santo, prendido con un alfiler torcido. Dijo que si escuchaba mi nombre 3 veces, clavara la tela en la base de la cama y contara hacia atrás. 9, 8, 7. Llevé la tela conmigo durante semanas. Una noche, la olvidé sobre la mesa. Pasó lo que ya imaginas. Golpearon nuestra puerta. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa, 3 golpes. No fue puño, ni golpe seco. Fue un toque de persona educada que tiene todo el tiempo del mundo. Mi padre se levantó. Fue a atender. Yo estaba detrás de él, en el pasillo. La cerradura no giró porque la puerta no estaba cerrada con llave. No había por qué cerrar. Era una aldea. Él preguntó quién era. La voz respondió desde afuera. Necesitamos luz. No era un pedido. Era una forma de decir sal. Mi madre, en el cuarto, gritó su nombre como quien reza y maldice al mismo tiempo. Él se detuvo. Me miró. Miró la cerradura. Y no abrió. La voz de afuera dijo mi nombre. No gritó. Solo puso mi nombre en una frase que no repito entera ni hoy. Yo empecé a contar hacia atrás. 9, 8, 7, 6. La puerta se torció 1 milímetro, como si la madera quisiera respirar y ya no cupiera en el marco. 5, 4, 3. Davi. Otra vez. Pero ahora con el acento correcto de Brasil, cosa que nadie de esa aldea tenía. 2, 1. La puerta dejó de torcerse. La voz quedó lejana, como cuando uno aparta el oído de un vaso apoyado en la pared. El reloj de la cocina marcó las 2 en punto. El resto de la noche fue un intento. Intentar no llorar fuerte. Intentar fingir que era viento. El fin de semana fuimos a visitar al hombre que reparaba redes de pesca aunque no hubiera mar cerca. Su casa olía a cuerda mojada. Me miró como se mira a los animales pequeños antes de sacrificar. Con compasión práctica, le dijo a mi madre, sin querer ahorrarme nada. Él lo trajo sin querer. Mi madre preguntó qué. Él respondió, trajo el camino. No era metáfora. Algunos lugares se nos pegan, como polvo fino. Algunos olores se adhieren a la piel por dentro. El camino de ellos necesitaba a alguien que viera, que reconociera la curva, el atajo, la hora. Yo, con 7 años, servía. Esa frase disolvió mi último pedazo de certeza. Yo no era solo un niño que veía lo que otros no veían. Yo era útil para aquello. ¿Entiendes el peso? Yo quería no ser nada. La utilidad viene con cobro. Trato de recordar el primer rostro claramente. Creo que fue en una mañana gris, camino a la escuela, cuando todos caminaban con paraguas y yo no. En la curva antes de la iglesia, vi a la mujer del mercado, la que vendía sardinas, parada mirando al suelo. En lugar de ojos, llevaba telas dobladas. Sostenía un bastón corto, como de medir la calle. El bastón tocaba, levantaba, y el sonido no ocurría. Cuando sintió que yo la vi, giró el rostro sin ojos hacia mi lado. Mi boca se abrió sola. Entró demasiado aire frío. Me atraganté. Ella hizo un gesto que años después entendí. Señaló con el bastón en mi dirección y lo apoyó en su propio hombro, como quien dice, ven por aquí, tú sabes. Yo no fui. Mis pies pesaron de un modo que parecía enfermedad. Seguí de largo. Al final de la cuesta, ya no recordaba por qué tenía miedo, solo que necesitaba llegar a la escuela. La siguiente noche en que todo empeoró comenzó temprano, al atardecer de cobre. Yo escuchaba los pasos. 2, pausa. Y sabía que si me quedaba quieto, pasaban. Pero uno no se queda. Fui hasta la ventana del cuarto y abrí un dedo de persiana. La calle parecía una foto. Gris, vacía. Los cables de la luz dibujando un rectángulo sobre la pared de la casa de enfrente. Entonces vi al niño descalzo otra vez. Era el mismo. Lo sabía porque los niños no tienen rostro igual, ni siquiera andando en la oscuridad.
Se detuvo en medio de la calle, un paso fuera de la fila. Giró lo que tenía de rostro hacia mi ventana y sostuvo en el aire algo que reconocí sin saber por qué. Una cuerda fina con nudos, como las que marcan rezos, solo que los nudos eran pedazos de uña infantil atados, como si hubieran sido guardados durante meses. Parece grotesco, lo sé. No había sangre, no había horror explícito. Era solo la idea, cosas del cuerpo que guardan camino. Cerré la ventana. No hice ruido. Mi madre entró en el cuarto 3 minutos después. Los conté, con un vaso de agua y un pedazo de pan con aceite. Me mandó comer allí mismo y dijo que, si escuchaba mi nombre, dijera otro. ¿Otro nombre? ¿Cuál? Ella no tenía. Inventa uno que te quepa en la boca. Me reí sin fuerza. Terminé diciendo Nuno porque era corto, porque terminaba pronto. Si piensas que eso es ridículo, está bien. Yo también lo pensé, hasta el momento en que funcionó. En la madrugada siguiente, alguien llamó Davi en el pasillo, voz de niño. Yo respondí, demasiado rápido. Nuno. La cosa del pasillo dio 2 pasos. Pausa. Y siguió en dirección a la cocina. Desde esa noche, entendí que se podía atrasar. Atrasar no es impedir. Atrasar solo da tiempo para elegir en qué posición vas a estar cuando suceda. Puedes estar pensando que mis padres fueron irresponsables por dejarme allí, o que yo tenía demasiada imaginación. Los 2 pensamientos son cómodos. Elige el que te deje dormir. Lo que sé es que, en aquella aldea, la gente hablaba bajo, pero actuaba. Una vecina dejó un cuenco con sal y agua en nuestro umbral. Otra, una rama de tejo que no debía haber sido cortada. El cura, joven, cansado, pasó por casa con una excusa cualquiera, sin mirar la puerta, y dijo, en un suspiro, si vuelven a pedir luz, no nieguen ni enciendan. Dejen la lámpara en el suelo y quítense del camino. No lo entendí en ese momento. Lo entendí años después, demasiado tarde. La última imagen de este comienzo, la semilla real de la desesperación, es simple. Yo, sentado en el suelo del cuarto, dibujando con un lápiz de color roto, y la sombra de mis dedos moviéndose atrasada sobre el papel. No era cansancio, era atraso de verdad, como si la luz tuviera pereza de alcanzarme. Levanté la mano, abrí y cerré. La sombra cerró y abrió, invertida. Supe entonces que no era solo afuera, en la calle, donde pasaba el camino. Ya había aprendido el trayecto por dentro de mí. Aquella noche en que extendí la mano hacia la manija, no terminó en silencio. Terminó con la certeza de que yo ya estaba dentro del camino de ellos. ¿Por qué es eso? La Santa Compaña no camina solo afuera, en las cuestas de Galicia. Abre camino dentro de uno. A partir de ahí, los días perdieron cualquier frontera clara. Iba a la escuela, me sentaba en el pupitre junto a Uxía, respondía al pase de lista, pero siempre había un instante en que parpadeaba y, al abrir los ojos, el aula estaba oscura, la pizarra vacía, y yo escuchaba el compás de los pasos. 2. Pausa. Luego parpadeaba otra vez, y todos estaban allí, copiando lecciones como si nada hubiera pasado. No lo conté a nadie porque aprendí temprano que hablarlo solo volvía todo más pesado, solo que mi cuerpo empezó a mostrarlo. No engordaba, no crecía. Mis uñas se descamaban en astillas, y cuando las dejaba en la basura, siempre al día siguiente estaban dispuestas en fila en el alféizar de la ventana, como si alguien hubiera alineado un camino con lo que era mío. En la aldea comenzaron los cuchicheos. Niño que ve más de lo que debe se convierte en blanco de secreto. Las viejas me miraban con lástima, pero cruzaban los dedos escondidos en el delantal cuando yo pasaba. Hubo una que murmuró, pequeño guía. Yo no sabía qué era, pero la palabra se me pegó a la piel. Lo peor era el niño descalzo. Nunca aparecía siempre en el mismo lugar del cortejo. A veces atrás, a veces en medio, a veces solo, parado en la esquina. Una noche, soñé que lo agarraba del brazo para preguntarle quién era. El brazo estaba hueco, como un tubo de tela lleno de viento. Cuando desperté, mi brazo también estaba dormido, azul en las puntas de los dedos. Mi padre se endureció. Empezó a dormir vestido, con botas y el abrigo, listo como quien sabe que alguien va a golpear la puerta. Mi madre rezaba,
pero su rezo tenía más miedo que fe. Hasta que una tarde, en la cantera, sucedió. Una piedra se soltó antes de tiempo, rodó cuesta abajo y arrastró a un trabajador. No fue accidente, al menos no lo pareció. El cuerpo salió de debajo de la roca con la boca abierta de un modo que no era dolor, era asombro. Decían que llamó su propio nombre antes de ser aplastado. Esa noche mi padre habló sin mirarme. «Eres tú a quien quieren guiando». No era acusación, era sentencia. Yo solo entendí el peso de esa frase mucho después. Los días siguientes se volvieron un enredo de cosas que no sé si viví o imaginé. El suelo de la cocina se llenaba de huellas mojadas que no se evaporaban. Mi madre empezó a poner baldes con agua en el patio, diciendo que era para engañar, dejar que el camino pasara allí y no dentro de la casa. Pero por la mañana el agua siempre estaba turbia, con restos de cabello que no eran de ninguno nuestro. Intenté resistir. Inventé el nombre falso, Nuno. Lo repetí hasta creerlo. Pero una madrugada, la voz llamó 3 veces, no desde afuera, sino dentro de mi cabeza, como si hubiera aprendido la lengua de mis pensamientos. Respondí, Nuno. La risa vino primero baja, luego del tamaño de toda la cocina, y en el reflejo del vidrio, vi el cortejo parado, esperándome, sin prisa. Ya no era solo ver, era sentir que cada noche estaba más liviano, como si algo me fuera arrancado. No sueño, no memoria, otra cosa. Una noche desperté con tierra en la boca, otra, con las plantas de los pies negras de polvo de camino, aún sin haber salido de la cama. Mi padre dijo que nos iríamos, que la cantera no valía el precio, pero el día en que íbamos a hacer las maletas, golpearon la puerta. 3 veces pausa, 3 veces pausa. Esa vez no fue recado, fue aviso. La manija giró sola, y antes de que abriéramos o cerráramos, una corriente de viento apagó todas las velas de la casa. La cruz cayó de nuevo, y cuando nos vimos en la oscuridad, el niño descalzo estaba dentro, de pie en la cocina, con la cuerda de uñas en las manos. El niño estaba allí, quieto en la cocina, sosteniendo la cuerda de uñas como si fuera un rosario. No respiraba, no parpadeaba, pero cada uña parecía latir, como si tuviera sangre fresca. Quise gritar, pero el sonido murió en la garganta. Mi padre agarró un hacha de la leña y la levantó con la fuerza de quien ya decidió morir, solo que su brazo se trabó en el aire, como si alguien lo hubiera sujetado. Estaba inmóvil, ojos desorbitados, venas marcadas, y el hacha nunca bajó. Mi madre hizo la señal de la cruz, pero su mano no logró terminar. El gesto se detuvo a medio camino, como si los dedos hubieran olvidado el trayecto. El niño levantó la cuerda y la dejó caer sobre el suelo de la cocina. Las uñas golpearon una a una, pero el sonido que vino no fue de queratina, fue de campanas lejanas, cada uña un tañido fúnebre. No sé explicarlo, pero cada campanada parecía arrancar un pedazo de mi memoria. Primero olvidé la canción que mi madre cantaba para dormirme, después el rostro de mi abuelo, después el recuerdo de mi cumpleaños de 6 años, todo desapareciendo en silencio, como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando entendí, no querían solo usarme para guiar, querían vaciarme, borrarme, hasta que quedara solo el cuerpo, camino puro para que ellos caminaran. Corrí hacia la puerta, pero la calle no estaba allí. Cuando abrí, encontré la misma cocina, idéntica, solo que sin mis padres. Volví a entrar y estaba otra vez en la cocina de antes, con ellos parados, congelados en el mismo gesto. Era como un espejo multiplicándose, cada puerta llevándome a la misma escena. El tiempo se había vuelto laberinto. El cortejo empezó a entrar, no por la puerta, no por la ventana, sino por las rendijas de la casa, por las esquinas, por el espacio entre la estufa y la pared. Hombres y mujeres cubiertos por mantos oscuros, rostros envueltos en telas, todos trayendo candiles apagados. El olor a cera fría y tierra mojada lo llenó todo. Me rodearon en silencio, y el sonido de los pasos, 2, pausa, 2, pausa, resonaba dentro de mi cabeza como una sentencia. El niño descalzo se acercó a mí, y por primera vez habló.
La voz no venía de su boca, venía del fondo de mi mente, como si fuera mi propio pensamiento prestado. Ahora tú sabes el camino. Intenté negar, pero el suelo bajo mis pies se volvió polvo de camino. Veía las cuestas de la aldea y al mismo tiempo el pasillo de mi casa. Era dos lugares a la vez. El cuerpo seguía allí, pero el alma ya caminaba adelante, abriendo paso. Fue esa noche cuando dejé de ser solo un niño. Me volví guía. La mirada de ellos atravesaba mi cuerpo, y yo sentía, si me detenía, ellos se detenían. Si avanzaba, ellos avanzaban. No era libre, pero era necesario. Y esa necesidad de ellos me ató más que cualquier cadena. El cortejo caminó horas. Cuando desperté, estaba acostado en la cama, mis pies sucios de barro, mis uñas gastadas como si hubiera raspado kilómetros de piedra. Mi madre dormía sentada, cabeza caída, y mi padre aún sostenía el hacha en alto, inmóvil. Nadie recordaba la noche. Solo yo. Siempre solo yo. Y fue en ese ciclo que empecé a perder la identidad. La voz de ellos se confundía con la mía. A veces, cuando alguien me llamaba en la escuela, tardaba en responder porque no sabía si ese nombre aún era mío. Otras veces, escribía en el cuaderno y las letras formaban palabras en gallego arcaico que nunca aprendí. Cuando las leía, no entendía, pero dentro de mí algo sonreía, satisfecho. Poco a poco, el miedo mayor dejó de ser el cortejo. El miedo mayor era yo. No recuerdo exactamente cuándo dejé de responder por mi propio nombre. A veces mi madre llamaba Davi, y yo quedaba quieto, porque parecía que hablaba de otra persona. Solo reaccionaba cuando gritaba, desesperada, y aún así era como si estuviera prestando mi cuerpo a alguien que respondía por mí. Uxia lo notó primero. Un día en la escuela dijo, «Ya están dentro de tus ojos». No entendí, pero al mirarme en el espejo vi, mis ojos ya no reflejaban el aula, ni la ventana, ni a la maestra. Reflejaban un camino vacío, infinito, bordeado de árboles retorcidos. Mis padres también comenzaron a marchitarse. Mi padre, antes duro, ahora caminaba como si arrastrara cadenas invisibles. Mi madre pasaba noches en vela, murmurando rezos que nunca terminaban, como si estuviera atrapada en un disco rayado. El cortejo no rondaba solo a mí, absorbía la casa entera. El pan se enmohecía en pocas horas. El agua del pozo tenía gusto a hierro. Y hasta los gallos de la aldea cantaban en horarios equivocados, como si el tiempo hubiera perdido el orden. Una noche, desperté con la sensación de que faltaba alguien. Salí del cuarto y encontré a mi padre en el umbral de la puerta, inmóvil, mirando al camino. Sus ojos estaban abiertos, pero no había brillo. Sostenía la lámpara apagada, y la llama inexistente aún titilaba en el vidrio, como si otro fuego ardiera dentro. Lo llamé. Lo sacudí. Nada. Mi madre apareció detrás de mí, y al verlo cayó de rodillas, como si supiera que ya no había vuelta atrás. Mi padre respiraba, pero ya no estaba. Era solo cuerpo. El guía se había vuelto parte del cortejo. Desde esa noche, nunca más oí su voz. En su lugar, solo los pasos, dos, pausa, viniendo desde dentro de mí. Mi madre enloqueció poco a poco. Cortaba el pan en rebanadas diminutas. Decía que cada pedazo era una ofrenda. Guardaba las uñas que se cortaba en un frasco de vidrio, como si fueran moneda de cambio. Intenté detenerla una vez, y me respondió con una mirada que no era suya, sino de alguien que ya caminaba junto al cortejo. Y yo seguí sirviendo de camino. Crecí sin crecer. Mis huesos dolían, mis dientes se caían demasiado pronto. Mi piel olía a cera fría. En la aldea, la gente ya no decía mi nombre. Decían solo, el niño del camino. Me evitaban, pero también me temían. Nadie me ofrecía pan, pero todos dejaban un poco de sal en el umbral, como si intentaran calmarme sin mirarme a la cara. Lo peor fue cuando regresé a Brasil años después. Creí que dejando la aldea atrás, los pasos quedarían allí. Pero no. Ellos cruzaron conmigo el océano. El camino no es geografía. Es marca. Lo sentía en el olor de la noche, en el reflejo de las vitrinas, en el eco de los pasillos escolares. El niño descalzo aparecía a veces, recostado al borde de la cama, balanceando los pies invisibles. Y siempre,
sosteniendo aquella cuerda hecha de uñas que ahora parecía crecer cada año. Mi cuerpo envejeció, pero el camino dentro de mí no. Hasta hoy, cuando camino solo de noche, siento que no soy yo quien decide el rumbo. Siempre es 2 pasos, pausa, 2 pasos, pausa, como si mi corazón latiera al ritmo de ellos. Y fue así que entendí. El precio nunca fue ver presencias sobrenaturales de niño. El precio fue servir de guía hasta el final. El cortejo no termina, solo cambia de piel, de país, de lengua. ¿Y yo? Yo dejé de ser yo para volverme camino. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla te dejaré la playlist de los videos que sé que te van a gustar. Te veo allí.